Me voy a infiltrar en los peores restaurantes de mi ciudad según Google Review y TripAdvisor. Voy a visitar 3 restaurantes con las peores valoraciones de mi ciudad y antes de entrar leeré sus críticas más brutales. Esto me parece flipante, nefasto. Voy a valorar todo, tanto comida como atención, como decoración y baños. Y además lo haré infiltrada. ¿Serán tan malos como dicen sus reviews? Vamos a comprobarlo. ¡Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube! Bien, estamos de vuelta. Hoy vamos a probar los restaurantes con peores reseñas de mi ciudad. Y la verdad, tengo un poco de miedo, pero estoy protegida con mi hilo rojo. Sobre todo lo que quiero descubrir es si realmente estos restaurantes son tan malos como dicen. Yo quiero recalcar que no voy a decir el nombre de ningún restaurante al que vaya. Simplemente los he buscado por internet, son los que peores reseñas tienen con diferencia. Y sobre todo no quiero decir qué nombres son porque 1. No quiero que el local cierre y 2. Solo soy un cliente más que va a comer a un restaurante completamente normal. Mi intención no es ir a hacerlo para hacer daño o para que el local tenga problemas en un futuro. Simplemente quiero ir a hacer una review completamente honesta. Si es buena, buena, y si es mala, mala. Si quieres saber más sobre mí, sígueme en mis redes sociales y no me enrollo más. Que nos vamos a ver si no nos da una indigestión o no nos encontramos alguna cucaracha. ¡Vamos! Y con mucho miedo por una indigestión, fuimos al centro de Málaga para empezar a probar estos restaurantes. Yo creo que lo más curioso de todo esto es que los 3 restaurantes que vamos a visitar son en sitios muy turísticos. Y es súper contradictorio que sean los restaurantes con peores reseñas cuando literalmente están en sitios privilegiados de Málaga, ya sea la Alameda principal, el Teatro Romano o el pleno centro. Y es que la palabra turista ha afectado a los malagueños más de lo que la gente se piensa. A algunos para muy bien, ya que tienen negocios o locales, y a otros no tan bien porque el precio de la subida de los productos les ha afectado de manera directa. Vamos a leer las reseñas del primer restaurante. Sitio para no ir. Sitio caro y la comida lamentable. Una tortilla de patatas incomestible que está claro que no era casera y llevaba patatas de sobre. Impactante mal servicio. El camarero se olvidó de nuestro pedido y se lo tuvimos que recordar 3 veces. El otro camarero estaba completamente al teléfono sin hacer caso de sus comandas. La tortilla criminal. La tortilla más seca que un bocata de polvorones. Mi suegra saluda con menos sequedad. Precio muy alto para la calidad del pincho. Así que tras pasar por las calles más emblemáticas de Málaga, llegamos a nuestro destino. Una Coca-Cola y una tortilla, porfa. Y mientras esperamos, fuimos a analizar el local. A simple vista era un local bonito, limpio y cuidado. Así que de decoración le doy un 10. Era muy bonito. Lo único que no me gustó es que la cocina estuviese al lado del baño. Y la verdad, el baño no es que estuviese muy limpio. Al menos tenía pestillo. Después entenderéis por qué recalco esto. La papelera abierta hacía que oliese muchísimo, y más lo que había de restante en el váter. Pero bueno, estaba bien, no estaba tan mal como esperaba. Al llegar a la mesa nos dimos cuenta de que tambaleaba muchísimo, pero no tuvimos que decirle nada al camarero para que él ya se diese cuenta y trajese algo para arreglarla. Tardaron menos de 5 minutos en traer la tortilla, pero nos dimos cuenta de que nos trajeron 2 Coca-Colas en vez de una. Piquitos, tenedor, y la verdad que tiene una pintaza increíble. ¡Buah! Catación. El jamón estaba un poco seco, como si hubiese estado toda la mañana abierto o en la nevera. Y llegó el momento de la tortilla. Estaba... bueno, sí, aceptable. Sabía tortilla del Mercadona. Nada especial, la verdad. Pero estaba buena. Tanto que me la acabé entera. Un trocito de tortilla que me he comido en 2 bocados y 2 Coca-Colas cuando en realidad solo hemos pedido una, nos ha costado 12,90 €. Así que mi valoración final es que no. La tortilla no estaba tan seca como un bocata de polvorones o como tu suegra por la mañana. Los baños estaban un poco sucios, pero tampoco era algo horrible. Y la atención al cliente fue espectacular. El chico se preocupó por nosotras en todo momento y lo sirvieron muy rápido. 4 estrellas. Así que fuimos al siguiente restaurante. Ojo con la reseña del siguiente restaurante. Esperamos mucho hasta que alguien tomó nuestro pedido. La comida se enfrió y el servicio era muy malo. La sensación era que molestábamos a los empleados. Pedimos sal y empezaron a limpiar otras 5 mesas y luego nos trajeron la sal. La comida era fría y terrible. Servicio incompetente. Te cobran servicio de mesa que hasta donde yo sé es ilegal, pues no es advertido en la carta ni en ningún sitio. No lo recomiendo para nada. La comida grasienta y muy poco presentable. Había un filtro de cigarrillo en nuestra comida. La cocina no nos pidió disculpas y encima nos hizo pagar
pagar la cuenta completa. Pulpo hipergrasiento, comida asquerosa. Estuvimos 10 minutos esperando a que alguien nos atendiera para poder sentarnos, y cuando lo hicimos estaba todo asquerosamente pegajoso. Dentro del restaurante estaban todas las mesas sucias aunque no hubiese nadie, y el pestillo del baño no funcionaba. El interior del baño era un desastre total, lleno de basura, de papeles usados y tirados y muchas cosas que eran asquerosas. Olía muchísima peste y además estaba todo oxidado y lleno de líquidos por el suelo. Estuvimos esperando otros 20 minutos a que nos trajeran la comida en nuestra mesa y silla pegajosa, y nos trajeron un pan con un repellón bastante raro y, como no, se equivocaron de pedido otra vez. Se lo dijimos al camarero y, para nuestra sorpresa, no quiso entrar a cambiar la comanda. La tapa de pulpito frito. Sí. Vale. No sé yo, me he equivocado algo. Nos dijo que si entraba él le iban a echar la bronca, así que esperásemos a que saliese otro camarero para decírselo. Se lo voy a decir. Vale, cariño. Si eso dice dentro, ahí Sí, dice. se lo voy a decir. Al pasar 20 minutos y ver que nadie salía, entré yo en la cocina y le dije que por favor se habían equivocado de plato y que si nos lo podían cambiar. Para mi sorpresa, la chica ni me miró a la cara, ni me dijo que lo sentía, ni absolutamente nada. Simplemente cogió el plato con mala gana y se metió dentro de la cocina. Y por fin llegó nuestro plato. El limón, como veis, bastante seco, y la verdad que el pulpo sí que estaba nadando un poco en aceite. Estaba muy mal rebozado, y la verdad que cuando le di el primer bocado no podía ni masticarlo. Tenía una sensación como si estuviese muy duro y me tiré 5 minutos intentando masticar el pulpo, pero no podía tragarlo, así que decidí escupirlo porque eso no había quien se lo comiese. Una experiencia horrible. Aquí podéis ver toda la cantidad de aceite que tenía el mini plato. Le falta sal. Para mi gusto está muy soso. Y sobre todo, te explota el aceite en la boca. Me lo intenté comer como pude, porque una cosa tengo clara y es que la comida nunca se tira, pero eso sí, le pedí un poco de sal y mirad qué asco el bote de sal. A la camarera se le cayó un plato, y está bien, no pasa nada. El problema es que no lo recogió en ningún momento y muchísimas personas lo estaban pisando con tenis o chanclas, algo que podría haber provocado un accidente. Le he pedido la cuenta y lleva dando vueltas 5 minutos. Acaba de entrar, no sé si a pedir la cuenta o a seguir paseándose. Flipando. Aquí tenemos el ticket, sinceramente no me parece caro, menos mal, porque eso era, pues como ha dicho la reseña, un pulpo nadando en aceite. Pero hay una cosa que me ha dado mucha curiosidad, y es que, como habréis visto, el trato con los camareros ha sido nefasto. No, lo siguiente, pues nos lo han cobrado. ¿Y por dos? ¿Por qué? ¿Porque somos dos personas? ¿Porque nos han atendido dos camareros? No entiendo por qué. Ahora aquí tenemos servicio de camarero 50 céntimos por dos, en total 1 euro. La Coca-Cola casi me cuesta más cara que el plato de pulpo frito. Sentido tampoco tiene, pero para mí lo que menos sentido tiene es que me cobren 1 euro por servicio de camarero cuando ha sido completamente nefasto y no ha sido ni capaz de cambiarme el plato, que ellos se habían equivocado. Me he tenido que levantar yo de mi silla para ir a cocina y pedirle que por favor me lo cambiaran. Valoración final. Los camareros pasaron de nosotras como si no estuviésemos en su restaurante y encima me cobraron su servicio. Baños y local muy sucios, todo pegajoso y lleno de grasa. Y el calamar pasó de nadar en el mar a nadar en aceite. 1 estrella. Y con un dolor de barriga horrible llegó la hora del siguiente restaurante. Vamos a leer las reseñas del tercer restaurante. Increíble. 4 euros un café malo y otros 4 una caña pequeña. Los baños sucios y mal servicio. No entréis, please, que os van a robar. Café a precio de roncola. Un trozo de pan a precio de cordero. Pésimo servicio. Para borrarlo del mapa. Malo, malísimo. No vayáis. Avisado estáis. Paramos por circunstancias, pero será la última. 3 Coca-Colas, un tinto y una tapa 21,30 euros, un auténtico robo. El tinto 5,95 y calentorro, una auténtica basura. Y estaba cerrado. Casualmente ha cerrado en pleno verano y todo esto como está, pero lleno de guiris. O sea, yo dudo si es porque le han cerrado el local o porque casualmente hoy he venido yo a grabar y tienen fiesta. Está en una localización inmejorable. Aquí tenemos todo el Teatro Romano de Málaga y estamos a 1 minuto andando de la calle principal. O sea, es muy raro que esté cerrado un lunes. Así que bueno, al menos dale like y ven un martes. Y nos fuimos a por el último restaurante. Atento con las reseñas del último restaurante, no tiene desperdicio.
Bar sucio. Había cucarachas por los baños, por la barra del bar y también por las mesas de la terraza y de dentro del bar. Hilera de cucarachas caminando bajo la barra y la camarera en una de esas coge una servilleta y las aplasta con la mano justo debajo de mis pies. Tira las servilletas a la basura y continúa sirviendo sin siquiera lavarse las manos. El personal nos ha robado el móvil. Lamentablemente mi experiencia en este bar fue muy decepcionante. Fui con un grupo de amigas a desayunar y al poco tiempo nos dimos cuenta de que uno de los móviles había desaparecido. La camarera nos dijo que uno de los chicos que teníamos cerca se la había llevado hacia nuestro lado y se acababa de ir. Al salir a buscarle nos dijo incluso hacia dónde se había ido. Estuvimos llamando al teléfono y nos colgaban continuamente la llamada. A la vez nos pusimos con una tablet para localizar el móvil y cuando lo escuchó la camarera vimos cómo lo tiró al suelo. Para poder infiltrarnos mejor voy a hacerlo con el móvil porque no me fío de que nos digan algo por la cámara porque soy consciente de las malas reseñas que tienen tanto en TripAdvisor como en Google. Así que chicos, voy a coger el móvil para infiltrarme y guardamos cámara. Adiós cámara, gracias por tus servicios. Vamos a ir con dos móviles, con el mío y con el de mi novia. Susana tiene pánico horrible a las cucarachas. Como vea una, se va a poner a chillar de una manera, pero fuerte. Y no os voy a mentir, yo aunque no viese las cucarachas tenía la intención de encontrarlas, pero no me hizo falta. Las encontramos todas en la puerta del establecimiento y justo en la mesa donde íbamos a comer. El baño era peculiar, la verdad que estaba bastante sucio, olía muy mal y encima había como una marca de cucaracha muerta en la pared. A ver qué hay aquí. Madre mía. No me lo puedo creer, una cucaracha. Una cucaracha. Ay, que no. Mierda, se ha metido para allá. No me lo puedo creer, que se ha metido para allá una cucaracha. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. O sea, no sé si me da miedo que intentes hablar, que la he perdido o que había una cucaracha. Madre mía de mi vida, ¿dónde me he metido? Madre mía de mi vida. Menos mal que no está Susana aquí, mirad el suelo lleno de meados. Ahí hay otra cucaracha muerta. El olor horrible además, en plan, no aguanto más, horrible. Y la cara de mi novia era un poema. La verdad que estaba bastante traumada con todas las cucarachas que habíamos visto, pero bueno, nos sirvieron nuestro café, nuestro churro, y mientras estábamos comiendo tranquilamente, me di cuenta de que había algo en mi churro. No sé qué es eso, pero dejádmelo por comentarios. Y bueno, esta es la experiencia de comer al lado de una cucaracha y bueno, hay que vivirla una vez en la vida, ¿no? Precio final por 2 churros y 2 cafés, 5,60. Valoración final. Los camareros fueron demasiado simpáticos. Sentía que estaba con mi abuelo teniendo una conversación en el pasado y me encantó. Baños y local sucios y demasiadas amigas. Los churros y el café estaban buenos, aunque el café estaba un poco aguado. 3 estrellas. Mi conclusión final. Al final sí que había malos restaurantes y muchas de las reseñas, por no decir el 99%, eran ciertas. Pero bueno, al final pasamos una buena mañana y sobre todo hicimos muchas amigas. Y acabé con mucho dolor de barriga.